por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Pero hoy quiero hablarles de esta quinta parte de nuestra serie de mensajes básico y profundo. Es el mensaje número 21 de esta serie. Y si usted recuerda, la primera parte hablamos acerca de la palabra, la segunda parte hablamos acerca del Padre, la tercera parte acerca del Hijo, la última parte que discutimos la última parte del año fue acerca del Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la vida cristiana, o esta parte es acerca de la vida cristiana. Sin embargo, el día de hoy voy a estar hablando acerca de la influencia de la iglesia en la sociedad. Y este tema es importante porque mucha gente no valora la iglesia por la que Jesús murió. No valoran el impacto de la iglesia en sus vidas, en sus familias, ni en la sociedad. Y esto se debe a que muchas personas que componen la iglesia, que se llaman cristianos, son más influenciados por la sociedad que por la iglesia. Se preocupan más por lo que piensa la sociedad y en el proceso le roban valor a la iglesia. Y esto es tan importante, y yo se lo puedo decir fácilmente. Si cuando usted sale hoy a comer y a cenar con su familia, usted viene y ora y se preocupa por quién lo está mirando, es porque usted está más preocupado por lo que piensa la sociedad que la iglesia. ¿O cuántos de ustedes o cuántos de nosotros pudimos durante estas celebraciones de fin de año, donde compartíamos con familiares, nos preocupaba que la gente no pensara que somos muy religiosos? Que no pensaran que somos muy legalistas. Sí, que no somos muy santos. Yo no sé si algunos de ustedes ha dicho, no, mira, yo soy cristiano, pero yo no soy así como... Y cuando hacemos esos comentarios le estamos robando valor verdaderamente al sacrificio de Cristo. Estamos bien preocupados por lo que piensa la gente y lo que piensa la sociedad. En Mateo 16 estaba pasando algo así. Vaya conmigo, tengo varios versículos que les quiero compartir. Mateo 16. El versículo 13 nos dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué piensa la sociedad que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente de la sociedad? ¿Quién soy yo? Versículo 14, ellos le contestan lo que la sociedad decía de ellos. O más bien de él. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Pero Jesús ahora cambia la dinámica de la conversación. En el versículo 15 les dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Como expresando que lo importante no es lo que pensara la sociedad acerca de él, que lo importante era aquellos que lo seguían, aquellos que lo amaban, aquellos por los que él había entregado o que entregaría su vida, aquellos que habían puesto su fe en él. ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Qué concepto tienen ustedes de mí? Y el asunto hoy día es porque la sociedad tiene ciertos criterios, ciertos conceptos acerca de quién es Jesús o quién debe ser Jesús. ¿Qué es lo que debe ser la iglesia? ¿Cómo es que debe vivir un cristiano? Y la sociedad quiere definir lo que Dios entonces ha establecido. Y Jesús les dice, no es importante lo que piensen ellos, es importante lo que digan ustedes. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, preste atención por favor a los versículos 17 al 19. Cuando él hace esa declaración, o sea, cuando él declara ahora
el concepto correcto acerca de Jesús. Dice el versículo 17 que Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré, diga conmigo, mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Escuche bien lo que le voy a decir esta declaración, y si no va a escuchar nada más, al menos grábese esto. La iglesia es la institución más importante sobre la faz de la tierra. Se lo voy a decir una vez más: la iglesia es la institución más importante sobre la faz de la tierra. No es su gobierno, no es el Congreso, no es la presidencia, no es el Senado, no es la ONU. La iglesia es la institución más importante sobre la faz de la tierra. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Se lo digo fácilmente: porque el creador del universo declaró en su palabra y en su documento que es Él quien edifica la iglesia. Y dice así: y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que significa que mucha gente que compone la iglesia no acaba de entender que por más que un gobierno quisiera venir y hacer que cosas sucedan en el planeta, no suceden. Por más que un gobierno trate de evitar una catástrofe en una nación, no puede. Pero quien único tiene influencia tanto en la tierra como en el cielo es la iglesia. Porque la iglesia tiene influencia en la tierra y tiene influencia en el cielo. Pero muchos cristianos no ven la iglesia desde esa perspectiva. No se ven desde esa perspectiva. Por eso es que están más preocupados en cómo la sociedad o el gobierno les ayuda, más que orar y buscar el reino de Dios y su justicia, y clamarle a Dios para que ahora toda su ayuda y su socorro venga de Jehová. Por eso es que es tan importante hablar acerca del impacto de la iglesia en la sociedad. El mismo Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 4, él comienza a describir la iglesia. Y en el versículo 4 él dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Comienza el apóstol Pedro enseñando que la iglesia está compuesta por aquellos que se han acercado a Dios, o más bien que se han acercado a Cristo, y que componen el templo espiritual. ¿Qué son esos? Nos llaman que somos sacerdotes, que ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pero cuando usted lee del versículo 6 al 8, esto es tan importante. Hace una gran diferencia, marca una gran diferencia. Del versículo 6 al 8, y se lo leo, dice: como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así que ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios les ha dado,
Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Ojo, comienza Él ahora haciendo una diferencia en cómo identificar a la iglesia y los que no son la iglesia. ¿Y cómo es que los identifica? La iglesia confía en Él. El mundo confía en ellos. La iglesia cree, valora y obedece la palabra de Dios. El mundo ignora y desobedece la palabra de Dios. La iglesia vive con la expectativa eterna. El mundo vive con la expectativa presente. No, amados, no compone la iglesia solamente por venir el domingo a la iglesia. Se trata de ser la iglesia. Donde quiera que usted va a la iglesia. Donde quiera que usted se para a la iglesia. Donde quiera que usted ora a la iglesia. Y los identifica que la iglesia y los que componen la iglesia confían en Dios. Creen, valoran y obedecen la palabra de Dios, pero viven con una expectativa eterna. Y es en ese contexto que este versículo 9 y 10, que lo hemos sacado tan fuera de contexto todo el tiempo. Porque le decimos a la gente, no, tú créele a Dios, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No, amados, no le está hablando así a todo el mundo. Míralo en contexto. Hace la diferencia lo que es el mundo y lo que es la iglesia. Y esa es la iglesia que le dice, pero ustedes no son así. Que no son como, o sea, tiene que preguntarse, no solamente lo puede leer, pero ustedes no son así, que no son como. Ustedes no son como los que no obedecen la palabra de Dios y que enfrentan el destino que les fue preparado por desobedecer la palabra de Dios. No, nos dice la iglesia, ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Y mire, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso nos está diciendo, esto es el mundo, pero ustedes no son así. Ustedes son su nación escogida. Ustedes son un pueblo santo, un real sacerdocio. Nos habla de nuestra identidad y nos habla de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos un pueblo elegido, sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él nos ha llamado de salir de oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Como ven, la iglesia no es una organización secreta en donde vamos y nos reunimos los domingos a alabar y adorar a Dios y vivimos intimidados por la opinión y el escrutinio de la sociedad. Inclusive lo que acabamos de leer nos enseña que nosotros como cristianos, como la iglesia, tenemos una responsabilidad de impactar la sociedad. Que usted en su trabajo tiene una responsabilidad de impactar la sociedad. Que usted en su familia tiene una responsabilidad de impactar la sociedad. No imitar la sociedad. Amados, por favor, entienda esto. Usted no está llamado a imitar la sociedad. Inclusive, lea el próximo versículo, te dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y yo te tengo que preguntar, ¿qué dice la gente en tu trabajo de ti? ¿Qué dicen tus vecinos de ti?
Las personas con las que hacen negocios, ¿qué dicen de ti? ¿Qué opinión tienen de ti? A mí no me importa lo que diga la gente, nos debiera importar. Porque usted representa a la iglesia donde quiera que se para. Si usted es el más flojo en su trabajo, diga que es musulmán. No le diga a la gente que es cristiano. Si usted es el que pelea con todos, no le diga que va a café, dígale que va a la iglesia de allá. Porque usted y yo representamos la iglesia donde quiera que nos paramos. Por eso es que a mí me frustra el ver a veces las tonterías que la gente pone en las redes sociales. Es mi red, no, es tu testimonio y el de la iglesia. Tú representas la iglesia en todo lo que haces. En Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, cuando nos habla de la primera iglesia, nos dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar unos con otros en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ellos se congregaban, se dedicaban a la oración, se apoyaban, adoraban, hacían discípulos, se reunían en las casas. Y esto estaba cambiando la sociedad en la que ellos pertenecían. No se estaban dejando influenciar por la sociedad. Y el Señor agregaba a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo la diferencia. Mis amados, esta gente vivía en tal pasión que nos enseña que aún en medio de la persecución que enfrentó la iglesia, nada pudo detener el impacto de la iglesia en la sociedad. Brinque unos capítulos más allá y vea Hechos 8. Come on, Sam. Hechos 8, mire esto. Mire el versículo 3. Dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Oiga, ¿quién quería ser parte de esa iglesia? Que cuando te identificaban como cristianos, ahora tú eras un target. Que te corrías el peligro de por identificarte como cristiano, ahora llegaran a tu casa y te sacaran a rastras, te golpearan y te echaran en la cárcel. Esto es después de ellos ver el brutal asesinato de uno de los servidores de la iglesia por predicar el evangelio. Sin embargo, dice el versículo 4,
Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. O sea, nada los detenía de creer y de predicar el evangelio. ¿Por qué? Sin embargo, nosotros aquí hoy día tenemos un problemita económico, tenemos un problema en la familia y nos apartamos de la iglesia, dejamos de servir a la iglesia, dejamos de predicar, renegamos, nos quejamos. Tenemos un problema entre dos hermanos en la iglesia, es que todos los cristianos son unos hipócritas. A esta gente los estaban encarcelando, asesinando, tuvieron que dejarlo todo y donde quiera que iban seguían predicando a Cristo. Y nosotros con el primer problemita nos desanimamos. Tenemos que preguntarnos, ¿en cuál evangelio hemos creído? Si eras cristiano te arrestaban. Podías estar comiendo con tu familia y de ahí te sacaban a rastras. Y tuvieron que salir huyendo y donde quiera que huían y llegaban, continuaban predicando a Jesús. Yo no te estoy diciendo que no sufrían. Yo no te estoy diciendo que no les dolía. Pero tiene que llegar un momento dado en que la iglesia entendamos que aun cuando estamos derramando las lágrimas por el dolor de lo que estamos viviendo, tenemos que seguir creyendo, adorando, predicando y sirviendo. Porque si hemos creído en el Cristo muerto en la cruz y resucitado, entendemos que este mundo no es nuestra casa permanente. Tenemos que parar de ver la iglesia como el lugar a donde llego para que todos mis problemas se acaben. Que si sirvo a Dios significa que no voy a tener problemas. Eso no trata la iglesia, amados. La primera iglesia, por decir que eran cristianos, tenían problemas, no se les evitaban. Pero el falso evangelio de la prosperidad y la sociedad nos ha vendido una mentira de que vienes a Cristo y tus problemas se acaban. La Biblia no nos dice eso en ninguna parte. Por eso es que gente viene a Cristo porque tienen un problema. Y qué bueno, porque si Cristo usó el problema para traerte, qué bueno. Pero tú no vienes a Cristo para que tus problemas se acaben. Porque si vienes por eso, cuando se resuelve el problema, o te apartas, o cuando no se resuelve, te desanimas. Tú vienes a Cristo no para escapar de tu situación terrenal. Tú vienes a Cristo para escapar de tu condición eterna. La iglesia recibimos recursos, herramientas, palabras, apoyos que nos llevan a enfocarnos en Cristo. Y es en Cristo que recibimos la fe, la fortaleza y todos los recursos que necesitamos para enfrentar nuestros problemas. Esta gente no culpaba a Dios porque no le resolvió su problema, sino que en medio de la persecución seguían predicando a Cristo porque habían creído que Él murió y que Él resucitó y que todo aquel que pone su esperanza en Él tendrá vida eterna. Esa es la iglesia, amados.
Pero el problema es que la iglesia ha dejado de impactar la sociedad. Y ha permitido que la sociedad impacte a la iglesia. Por eso es que queremos venir y ver de qué manera hacemos cositas que nos parezcamos al mundo, con la excusa de que de esa manera atraemos más inconversos. Óigame por favor, escúchalo bien. Si en el mundo al inconverso le está yendo mal, ¿qué rayos quiere encontrarse con lo mismo en la iglesia? Es una mentira que la sociedad nos ha vendido. Yo no salí del mundo para encontrarme con el mundo en la iglesia. Yo salí del mundo para encontrarme con Cristo. Por eso salí del mundo. Él me sacó del mundo. Y no estoy hablando de vestimenta, no estoy hablando de estilo, no estoy hablando de moda, no estoy hablando de música, no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando que tenemos que comenzar a entender que Dios nos está llamando a un avivamiento a vivir en santidad. A que los padres vuelvan a tener altares en sus casas con sus hijos y sus matrimonios y familias. A que volvamos a honrar el nombre de Cristo donde quiera que estamos. A que usted venga el domingo a recibir palabra, dirección, edificación, pero viva el resto de la semana lo que aprendió el domingo. Porque nos hemos dejado engañar ya por mucho tiempo, iglesia. Y basta. Basta. Yo no sé qué están haciendo otra iglesia, ni me importa. Pero basta de creer mentiras que la sociedad te vende. ¿Usted ha escuchado esta mentira? Si tú sirves mucho a Dios, tus hijos se pierden. Si tú sirves a Dios, arruinas tu familia. Ten cuidado de no meterte en la iglesia. Una mentira que la sociedad nos ha vendido. Y usted me puede decir, no, pastor, es que yo conozco testimonios. Escúcheme, la ambivalencia es lo que confunde a la próxima generación. No es la pasión, es la ambivalencia. Es cuando ven padres que una cosa en la iglesia, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios, en victoria con Cristo, pero en la casa se hablan y se tratan como perros y gatos. Cuando aquí están diciendo Jesús, tu nombre, pero van en el carro criticando a los hermanos. La ambivalencia es lo que ha afectado a la próxima generación. No es la iglesia. Amados, mire, le voy a dar un detalle. Analice en dónde que está el mayor movimiento LGBTQ, el mayor movimiento pro Palestina, el mayor movimiento de Black Lives Matter. Hasta gente que no son negras apoyan Black Lives Matter. El mayor movimiento pro aborto, ¿en dónde se encuentra? En las universidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta generación está buscando un ideal por qué vivir. Y a lo mejor no entiende ni qué rayo es lo que está pasando en eso. Pero como ven un movimiento de algo social, ellos quieren pertenecer a algo que tenga valor. Y han valorado más la sociedad que la iglesia. Tiene que cambiar. Porque la sociedad está haciendo algo que la iglesia tiene que despertar. Y está trayendo a nuestros jóvenes a creer en mentiras que parecen verdad. ¿Y por qué? Le voy a explicar por qué.
Porque hubo una generación, la mía, que le creyó a la sociedad la mentira de que dinero es igual a paz y a seguridad, que un título universitario es más importante que ser salvo y que amar a Cristo y adorar a Cristo. Y no digo que no motivemos a nuestros hijos a ir a la universidad y tener un título, pero ¿de qué te sirve un título si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve el dinero si pierdes tu alma? Porque valoramos más lo que dice la sociedad y posteamos: oh, mira, mi hijo se graduó, magna cum laude, gloria a Dios, pero no postearon cuando se bautizó. Postearon el título del nene y sacaron pancartas: estoy tan orgulloso de su título universitario, gloria a Dios, yo también. Pero no cuando se graduaron de mentores y hacen discípulos. Porque valoramos más la sociedad que la iglesia. Y Jueces 2 nos da una buena ilustración de eso, cuando dice que después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no sabía nada de Dios, porque la generación presente que disfrutaron de la tierra prometida se enfocaron tanto en ellos y en su deleite que no le invirtió a la próxima generación. Les recuerdo que esto no era el problema de una iglesia. Les recuerdo esto, que la instrucción que Dios le había dado al pueblo fuera de que los padres le enseñaran a los hijos en casa acerca de Dios. Lo que significa que los padres en casa, en Jueces 2, no tomaron el tiempo para enseñarle a sus hijos lo importante que era una vida dedicada a Dios. Por eso el versículo 14 nos dice lo siguiente. Come on, worship. Nos dice: lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Si traemos eso a nuestro contexto de hoy, nos debe preocupar. Y yo le diría: no me vengas a hablar de lo que están haciendo los jóvenes o los niños, o los pastores de niños, los pastores de jóvenes con nuestros hijos. Yo te tengo que preguntar como padre, como esposo, como esposa, ¿qué estás haciendo tú en casa con ellos? No podemos permitir que nuestros hijos y nietos se convierta en esta estadística de esta generación. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que parar de seguir mirando el evangelio como que Cristo murió en la cruz del Calvario para que tengamos nuestra mejor vida ahora, sino entender que Cristo murió en la cruz porque sabía lo desagradable que era el infierno. Sabía el lugar de tormento que es el infierno y entregó su vida en la cruz del Calvario para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te pregunto, ¿qué valor le das a la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué llegaste hoy?
¿Porque no había algo mejor que hacer? ¿O porque sientes una verdadera pasión por el reino? Hay mucha gente que se está perdiendo, que están muriendo sin esperanza. Y es la responsabilidad de la iglesia hacer algo al respecto. En el trabajo que estás, escúchame, Dios te puso en ese trabajo porque hay alguien que necesita conocerlo a Él. En el complejo de apartamentos en el que vives, Dios te puso ahí porque hay alguien que necesita conocerlo a Él. En la familia en la que estás, Dios te puso ahí porque hay alguien que necesita conocerlo a Él. Mira esta escritura. En Hebreos 13:12 dice: de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Eso no parece muy agradable que digamos. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Amado, yo quiero decirte esto: este mundo no es tu hogar permanente. No es tu hogar permanente. Sal fuera de tu zona de confort. Sal fuera de tu comodidad y ofrece con sacrificio continuo Jesús de alabanza. Y con este te dejo ir. Nuestro versículo favorito en esta iglesia, Mateo 28:18, nos dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Siempre, hasta el fin de los tiempos. Usted quiere tener una garantía de que Jesús está con usted. Adore a Cristo, predique a Cristo, sirva a Cristo, haga discípulos, honre a Cristo, ame a Cristo, y usted tendrá la garantía de que Él está con usted siempre. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.